Bien amigos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta segunda parte de este estudio. Es un estudio especial que estamos teniendo el día de hoy relacionado con el aspecto de las mezclas religiosas, sincretismo religioso. Eh, es muy interesante analizar los aspectos en que los creyentes, sin darse cuenta, bueno, pueden estar incurriendo en esta actividad de una forma constante. Y bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que considerar es que cuando esto sucede, no tendríamos que dar por hecho que las personas a propósito eh, buscan buscan hacer lo contrario a la voluntad de Dios, sino que en realidad tenemos que considerar en realidad el poder que tiene Satanás y sus servidores con relación al mundo espiritual de maldad. Como ya lo hemos comentado, el apóstol Pablo habló de este tema, acerca de que no tenemos lucha contra carne y sangre, no tenemos lucha contra otras personas, sino contra espíritus de maldad, potestades, huestes, gobiernos de maldad espirituales. Es un gobierno, es un mundo espiritual que no vemos, pero que por supuesto tiene influencia en el mundo, en la tierra, y lo hemos visto constantemente a través del estudio de los evangelios, y el testimonio más claro de esto es lo que todo el tiempo hacía Jesucristo, Yeshua, liberar de demonios a las personas. Así es de que tenemos evidencia constante y suficiente para dar por hecho que esta influencia espiritual, por supuesto que ha tenido una influencia en las personas, y los creyentes en Dios, los creyentes del Hijo de Dios, no están exentos de caer en la trampa. Porque si partimos del hecho de que los espíritus de maldad basan su actuar, su modus operandi es precisamente el engaño, tenemos que considerar entonces que para que esto surta efectos, les resulte, pues el engaño tiene que ser muy sutil, tan sutil que en ocasiones las personas, los mismos creyentes, pueden no darse cuenta que se encuentran ya involucrados en una actividad constante relacionada con hechos o acontecimientos que vinculan ellos mismos a su fe, sin que tenga que ser parte de su fe, en el sentido de que no tienen un sustento bíblico para hacer lo que hacen. Y bueno, en la mañana estuvimos analizando el tema de dos eventos festivos que se hacen a nivel mundial en todo a partir de noviembre, a finales, el último día de octubre, que tiene que ver con Halloween, ¿sí? La fiesta de los muertos, una festividad que se hace en honor a los muertos. Y la otra llamada, que a final de cuentas está muy relacionada a las dos, también lo vimos, que tiene que ver con el Día de los Muertos, el Día de Muertos, que se celebra principalmente en América, en México, Centroamérica, países de Centroamérica. Y es una tradición muy ligada, una tradición ancestral que tiene un antecedente y una base tiene su base precisamente en aspectos idólatras, en aspectos ocultos, que para nada tienen que ver con
eh, aspectos de santidad o bíblicos. Por supuesto que no. Y bueno, lo estudiamos en la mañana. Y en esta ocasión vamos haciendo el recorrido. Nos toca, llegamos al día en que mundialmente y sobre todo en México y países igual sudamericanos se celebra a una deidad que vamos a ver cómo es que desde la antigüedad existe y se le da honra, pero igual el nacimiento de esta deidad tiene que ver con aspectos idolátricos, de aspectos de idolatría, no con un aspecto que haya nacido de la santidad, de la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Y ese es el engaño al que yo me refiero. Asumen un papel tan sutil y en ocasiones tan agradable a los sentidos del hombre y la mujer, a los sentidos de las personas, que por ningún lado ven el aspecto negativo. Lamentablemente esto sucede así cuando nos falta conocimiento. Como pueblo de Dios, una de las cosas que Dios estableció como juicio, como castigo para aquellos que deciden no conocer más de Dios, no tener una comunión íntima con el Señor y no seguir su instrucción de vida. Una de las consecuencias de esto es precisamente caer en este lazo de engaño y como consecuencia pues en la idolatría. Acompáñenme por favor a Jeremías. En sus Biblias vamos a hacer por ahí algunas anotaciones, si es que tienen la oportunidad de tener sus cuadernos con sus Biblias, y vamos a hacer algunas anotaciones. Vamos a entender por qué razón a la Virgen de Guadalupe o a la Virgen María se le llama Reina del Cielo. Es muy conocido este nombre que se le da a esta deidad. Así es de que no es algo que estemos inventando. Ustedes pueden ver publicaciones, incluso en internet es muy conocida la imagen de la Virgen y con la leyenda la Reina del Cielo. Pero vamos a ver dónde nace. Bíblicamente, cómo es que Dios juzga tremendamente a todos aquellos quienes veneran a esta llamada Reina del Cielo. Y vamos a darnos cuenta que con el paso del tiempo y a través de los siglos resulta ser este mismo ídolo al que se le ha dado honra por siglos, y que vinculan con Miriam, o María en la transliteración, que es Miriam, la madre de Jesús, la mamá de Yeshua. Todo esto muy a pesar de que en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, por ningún lado ustedes pueden ver que a Miriam o a María se le haya dado un honor de esa naturaleza. Los creyentes en Jesucristo entendieron perfectamente que efectivamente, por un lado, Miriam tuvo ese gran honor, bendita entre las mujeres. ¿Por qué? Precisamente porque tuvo el gran honor de tener en su vientre al Hijo de Dios. Pero ciertamente fue destinada, mas no para ser venerada por los hombres. Esto en ningún lado en ninguna parte de la Biblia lo vemos. Por el contrario, después de este propósito divino que cumplió al dar nacimiento a Yeshua, su vida fue como cualquier otra mujer judía. Una mujer judía temerosa de Dios, no idolatrando a ningún hombre o mujer, ni mucho menos.
de la misma manera que vivió con su esposo y tuvo más hijos. Y esto sí lo encontramos en la Biblia, que es todo lo contrario a lo que se ha enseñado religiosamente hablando. Entonces, vamos a ver desde el versículo 16 de Jeremías 7, el antecedente bíblico y profético. Este es el antecedente, el aspecto profético de esta deidad. Del 16 al 20 dice: tú pues no ores por este pueblo. Dios le dice al profeta Jeremías, le dice que no ore por el pueblo de Judá. ¿De qué versículo hablas? A partir del 16. Jeremías 7, a partir del 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo. Aquí está la denominación de esta deidad. Desde entonces se le conocía como la reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Estas tortas de las que se hablan aquí en el versículo 18, es la palabra hebrea, es la palabra kabán, que tiene que ver con una torta sacrificial, una torta obviamente que en su preparación, desde su preparación, un pan que desde su preparación ya llevaba implicaciones sacrificiales, es decir, de consagración, ¿ok? Y en ese sentido podemos ver cómo es que el apóstol Pablo, cuando nos habla de este tema, lo vamos a ver más adelante, es muy claro al decir que hablar de este tema acerca de cuando la gente ya es consciente de hacer las cosas como una ofrenda específicamente a este ídolo, a esto que están a ellos adorando. ¿Por qué? Porque una de las cosas que también, ya no lo comentamos en la mañana, pero una de las cosas que también se ve mucho aquí en México, seguramente en otros países también, es el famoso pan de muerto, y que de repente sale esa duda, ¿no? ¿Y estará mal si yo como pan de muerto? ¿Qué pasa con esto? Bueno, aquí tiene mucha implicación el aspecto del cuidado que uno debe tener cuando se dice ser maduro en la fe. El cuidado respecto de aquellos que aún son débiles en la fe, que aún no entienden muchas cosas de estas. En eso sí hay que tener mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque está implícito este aspecto, esta consagración de los alimentos. En ocasiones simplemente no existe este elemento de la consagración, de la dedicación, simple y sencillamente hay gente que se dedica a trabajar en una panadería, no lo hacen con ese propósito. Hay gente que ni siquiera conoce toda esta información y que simple y sencillamente por ser el pan de temporada van y lo compran, lo consumen, y en ellos no existe este aspecto de la elaboración o el consumo de determinados alimentos de forma sacrificial. Este es el punto muy especial que debemos de entender. ¿Okay? Y bueno, cuando lleguemos al sistema sacrificial de la Torá, más adelante, a partir de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, vamos a entender mucho mejor por qué es tan importante el aspecto sacrificial, por qué fue tan importante la ley sacrificial. Y dice versículo 19, ¿me provocarán ellos a ira? Dice el Señor, ¿no obran más bien ellos mismos su propia confusión? Obviamente aquí está hablando de gente, de un pueblo, del pueblo de Judá, que en aquel momento efectivamente ellos eran totalmente conscientes de que estaban adorando a esta deidad, a la llamada Reina del Cielo. Gracias.
Entonces hay una gran diferencia. Aquí tenemos que empezar a tener muy claro lo que está sucediendo a través de la historia. Y hoy en día, como en antaño, hoy en día hay gente, va a haber gente, vas a conocer personas que van a hacer cosas que no tengan ni siquiera conciencia de lo que están haciendo, no lo saben. El problema es que cuando no lo saben y se han negado a conocer de Dios, entonces ya hay una responsabilidad. Pero cuando no lo saben, pero nadie les ha hablado acerca del conocimiento del Señor, seguramente va a llegar un momento en sus vidas en que el Señor, por justicia divina, les va a hacer entender o les va a dar esa oportunidad para que ellos decidan seguir conociendo del Señor y alejarse de aquello que no es bueno. Pero hay otras personas que, sabiendo perfectamente lo que están haciendo, lo hacen con toda conciencia y con todos sus sentidos. Es decir, la consagración de lo que hacen en honor a una deidad. Eso ya es diferente. Estamos hablando de pecado de idolatría. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Entonces, fíjense qué tremendo, cómo es que el Señor está anunciando un juicio para quienes practican esta idolatría. Jeremías 44, del 9 al 20, por favor. Y Jeremías es enviado a profetizar al pueblo judío que se encontraba en Egipto en aquel entonces. Dice el versículo 9, del 9 al 20: os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres, que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en la ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá, que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos, caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán todos, morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia, y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí. No habrá quien escape, ni quien quede vivo, para volver a la tierra de Judá, para volver a lo cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y a todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, fíjense la respuesta que el pueblo le dio al enviado de Dios. Dice versículo 16, la palabra que nos has hablado en nombre de Dios, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo.
derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan. Fíjense, ¿por qué lo iban a hacer? ¿Por qué iban a seguir adorando a esta diosa? Porque tuvieron abundancia de pan. Y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Te das cuenta la sutileza? Si a Satanás se le ha dado poder para el engaño y ha arrastrado a muchos a seguir las indicaciones que les ha dado para mantenerlos cautivos en el engaño, es obvio, por supuesto que es obvio, que a Satanás también se le ha permitido que haga prosperar a todas estas personas. Es obvio que esto sucede así. Y existe la gran confusión en las personas, que en el sentido de que cuando les va muy bien es porque son muy bendecidos por Dios, a pesar de que estén haciendo lo que estén haciendo. Ese es el gran engaño. Mucha gente hoy en día piensa que la forma en cómo viven su fe está muy bien, porque a pesar de que hacen las cosas diferentes a lo que dice la Escritura o a lo que les dicen aquellos que hablan la palabra de Dios, les va bien y no les va mal. Entonces dan por hecho que Dios les está bendiciendo. Qué gran error y qué temor, porque sin darse cuenta pueden encontrarse en esta condición, en la misma condición que encontraba en el pueblo de Judá. Voy a leer nuevamente el versículo 17. Sino que le dice el pueblo a Jeremías, no haremos como dice Dios, sino que pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres. Ahí están las generaciones, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos faltó todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Qué terrible, porque si tú simplemente te manejas por tu lógica, pues caes en este error. Dejaron de adorar a la diosa, a la reina de los cielos. Dejaron de ofrecerle libaciones, tal cual. Y aquí está la prueba más clara de lo que hablábamos en la mañana. ¿A quiénes le ofrendan realmente? Pues a los demonios. La imagen como tal no es nada. Es un madero tallado por el hombre. Sino a los demonios. Y los demonios dan beneficio a los hombres que les rinden honor. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libación, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Ya se dieron cuenta? Estaban todos coludidos. O sea, no era de que estaban haciéndolo en lo oculto, no, realmente era muy conocido, estaban todos de acuerdo. Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿no se ha acordado el Señor
Y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra. Y no pudo sufrirlo más el Señor, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habéis hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como hasta hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra el Señor, y no obedecisteis a la voz del Señor, ni anduvisteis en su ley. ¿Por qué? Una vez más, no obedecisteis a su voz, a la voz del Señor, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Dice Jeremías, como hasta hoy, a pesar de que según ellos tenían todo, no les había faltado. Pero ¿por qué dijo el profeta, les ha venido mal hasta hoy? Porque el profeta sabía que todo eso iba a tener una consecuencia, a pesar de que en ese momento no les faltaba nada. Iban a caer. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, oíd palabra del Señor, todos los de Judá que estáis en la tierra de Egipto. Así ha hablado el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos, y lo ejecutasteis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra del Señor, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice el Señor, que mi nombre no será invocado más en toda tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive el Señor Dios. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien, y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y continúa la profecía, tremenda profecía, de manera que nosotros estamos viendo que desde entonces Dios emitió un juicio terrible, y no significa que a partir de la época de Jeremías haya nacido. Esta deidad tiene mucho antecedente histórico, desde muchos años atrás ya se venía adorando. Por ejemplo, se asocia a otras regiones con diosas como Inanna en Sumeria, Anait o Anait en la antigua Armenia, Astarte o Acera, que es descrita en la Biblia, en Canaán. Canaán, recordemos que la tierra que fue prometida a Israel. Fenicia y en las regiones abrahámicas, Istar y Inanna. Y estas diosas representan el arquetipo de la diosa madre o madre del cielo o reina del cielo. En Sumeria era conocida como Inanna, siendo dos diosas distintas que representan lo mismo, y posteriormente en Babilonia y en su zona de influencia cultural en todo Oriente Medio reciben títulos honoríficos de la Reina del Cielo o Señora de la Tierra. Así es de que estamos hablando de la misma deidad. En el catolicismo, la doctrina católica, por ejemplo, hay una encíclica papal del Papa Pío XII. La misma afirma que María es llamada la Reina del Cielo porque su Hijo Jesucristo es el Rey de Israel y el Rey celestial del universo. O sea que la lógica para este dogma católico simple y sencillamente se basa en el hecho de que María engendró a Yeshua. Sí, y olvidándose totalmente del aspecto sobrenatural por el cual María engendró
O sea, no hubo absolutamente ningún atributo propio de Miriam o de María para haber sido escogida. Fue la misericordia y la voluntad de Dios que escogió y que la escogió. Hay un dogma católico, porque hay infinidad de dogmas. Y bueno, ¿qué es un dogma? Una vez más, vamos a recordar qué es un dogma. Un dogma tiene que ver con un principio o grupo de principios que afirman un hecho y que se da por certero, pero que no admite réplica en contra. Esto es un dogma. Es decir, tú no puedes ni siquiera preguntarte, una vez que adquieres, ya sea la religión católica, ya sea la religión judía, ya cualquier religión que adoptes un dogma, no puedes tú hacerte preguntas o cuestionamientos o investigar al respecto. Tienes que darlo por hecho, por sentado. Por eso se llama dogma. ¿Por qué? Porque una de las características de los dogmas es que no admiten réplica en contra. No admiten cuestionamientos de ningún tipo. Eso es un dogma. Y eso es justo lo que constituyen las religiones. Por eso las religiones no te permiten conocer a Dios. No hay forma. No, te dice el hombre, estos son los dogmas y bajo estos dogmas eres salvo. Pero no te permiten investigar, no te permiten estudiar la Biblia y va totalmente en contra de lo que enseñó Jesucristo. ¿Por qué? Porque a sus discípulos Él les dijo que es un discípulo que en el hebreo es la palabra talmid, es estudiante, un aprendiz. Tú y yo somos aprendices de uno, de Jesucristo. Y en ese sentido es uno el maestro. Y asimismo Él dijo, no se hagan entre ustedes maestros. Todos ustedes son hermanos, son iguales. No importa que unos conozcan un poquito más y otros conozcan un poquito menos. Son exactamente iguales para mí. Así que nadie se puede como que parar el cuello de que pues ya lo sabes todo. Que iríamos en contra de la enseñanza de Yeshua. Así que este dogma que les comento afirma que la Virgen María, después de cumplido el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Entonces dan por hecho, y el problema es que al convertirse en un dogma, todas aquellas personas que asumen la religión católica, pues tienen que creer en este principio, y no cabe el cuestionamiento ni mucho menos. ¿Cuál es el problema de los dogmas en este sentido acerca de la Virgen María? Y que se considere o que se le haya considerado por siempre una virgen. Pues de que la propia Biblia contradice eso. Acompáñenme a Mateo capítulo 12, por favor. Vamos a leer del 46 al 47. Mateo 12, 46 al 47. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, estaba hablando Yeshua, estaba enseñando, y dice, mientras a él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Y le querían hablar. En este versículo y en otros, cuando se refiere la escritura a los hermanos de Yeshua, de Jesucristo, se pretende o se ha pretendido querer entender esta palabra de hermanos como si fueran hermanos en la fe, pero no, de ninguna manera. ¿No? ¿Por qué? Porque la palabra que se utiliza aquí, tal cual como se traduce del griego, es la palabra adelphos, que tiene que ver con la conexión del vientre, es decir, hermanos del mismo vientre. Entonces no cabe, no les resulta ese argumento
se desvanece ese argumento porque simple y sencillamente la propia escritura está hablando de hermanos de la misma madre. Dice, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Entonces, si estamos entendiendo que María tuvo otros hijos, es absolutamente falso que María haya continuado siendo virgen. De ninguna manera. ¿Sí? Y andaba con los hijos y la pregunta es, imagínate si hubiese enseñado que a María se le venerara los propios discípulos. La pregunta es, llega esta diosa a ver al hijo, ¿tú crees que no le van a dar la entrada de inmediato? Quítate a un lado, o sea, dale paso y ponle alfombra. Se le dijo, espérame tantito, le vamos a hablar. No, de ninguna manera. Respondiendo él, que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi madre, mi hermano, mi hermana y mi madre. No sé que también él tenía hermanas. Él sabía y estaba hablando de eso. Estaba hablando, no los estaba negando como familia, pero de acuerdo a la enseñanza que estaba dando Yeshua, es eso, son hermanos por cuanto que son, y su madre y sus hermanos y hermanas, por cuanto que siguen la misma fe, la fe de los padres, haciendo una separación de aquellos que no siguen la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Así es que en el contexto del texto, claramente vemos que de ninguna manera es así que se le haya venerado, o que la veneración a María no surge ni de Jesucristo, ni de sus discípulos, y ni mucho menos de la propia María, que era una mujer judía, temerosa de Dios, y de ninguna manera idólatra. Conste que para este entonces estamos hablando de más de 500 años después de la profecía de Jeremías. Es decir, era muchísimo tiempo, y aquí, todavía en el tiempo de Jesucristo y después, vemos cómo es que el apóstol Pablo llega a tierras en donde era venerada esta diosa. ¿Okay? Por ejemplo, llegó a Éfeso y a quien adoraban allí. ¿Te acuerdan cómo gritaban? ¡Viva la reina de los Efesios! ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Ahorita lo vamos a ver. El caso es que finalmente es una mentira y ese es el engaño. Es el engaño. ¿Quiénes se mantienen en este engaño? Una vez más, tenemos que ver con mucha claridad esto. Quienes se mantienen en este engaño son aquellas personas que no tienen acceso a la Biblia o que no quieren conocer la Biblia, que no tienen el interés de conocer a Dios y que deciden permanecer bajo sus tradiciones. Y hablo de tradiciones porque son enseñanzas de los padres, finalmente. Entonces, el título de la Reina de los Cielos ha sido durante mucho tiempo una tradición católica incluida en las oraciones y la literatura devocional. Así es de que este título conecta literalmente con la profecía y la deidad por la que Dios juzgó duramente al pueblo judío. En México hay cada 12 de diciembre de cada año se lleva a cabo una festividad muy grande, popular, en donde en la Basílica de Guadalupe, allá en la Ciudad de México, lo que fue el Cerro del Tepeyac, supuestamente se dio esta aparición de la Virgen de Guadalupe.
Y bueno, les voy a leer algunos datos bibliográficos de gente que se ha dedicado a estudiar este tema y considero importante que lo tomemos en cuenta como un conocimiento cultural, porque finalmente esto apoya un poquito más el tema del que estamos hablando. Fray Bernardino de Sahagún, en el apéndice del libro 11 de su Historia General de las Cosas de la Nueva España, 1575 y 1577, y en el calendario mexicano, latino y castellano, el sabio franciscano menciona que en el Tepeyac o Tepeaquilla se adoraba a Tonantzin, la madre de los dioses. Una vez más, aquí ya se habla de la madre de los dioses. ¿Cuál es la implicación? Después de que estamos viendo que a esta Virgen se le conoce como la Reina del Cielo y que el argumento para adorarla y venerarla tiene que ver por el dogma católico que se basa en el hecho de que esta Virgen fue madre de Jesucristo. Aquí estamos hablando ya de la madre de dioses, de varios dioses o de los dioses. Fray Antonio de Ciudad Real, en su Tratado Curioso y Docto de las Grandezas de la Nueva España, 1585, confirma que en el Tepeyac se adoraba a Ixpuchtli o Ixpochtli, que quiere decir virgen o doncella. Fray Juan de Torquemada, el autor de la extensa obra Monarquía Indiana, 1615, sobre la historia de los pueblos recientemente avasallados, cita en 4 párrafos a Tepeyac o a Tepeaquilla como el lugar donde antiguamente se adoraba a Tonán, que quiere decir nuestra madre. ¿Ok? Jacinto de la Serna es el escritor novohispano que nos entrega la información más detallada que tomó del antiguo del culto en el Tepeyac. En su manual de ministros de indios para el conocimiento de sus idolatrías y extirpación de ellas, escrito antes de 1661. En el Cerro de Guadalupe, fíjate ya cómo le llaman, el Cerro de Guadalupe, donde hoy es célebre el santuario de la Virgen de Guadalupe, tenían estos un ídolo de una diosa llamada Yamatecuztli y Cuscamiuch, o por quien nombre el más ordinario, que era Tonán, es decir, es la misma deidad, a quien celebraban fiesta el mes llamado Tititl 10 y 7, y en un calendario y 10 y 6 de otro calendario. Y cuando van a la fiesta de la Virgen Santísima, dicen que van a la fiesta de Totlazonanitzin, y la intención es dirigida a los maliciosos de su diosa. Y no van a la Virgen Santísima. Es decir, entre ellos mismos había una controversia ahí de quién adoraban, cuando en realidad es a la misma. ¿Sí me explico? Porque uno le llamaban de una forma y otros le llamaban de otra. Pensando que uno y otro se puede hacer. Pero bueno, en este breve párrafo, el uno explica que la deidad femenina adorada en el Tepeyac era llamada Tonán, que significa nuestra madre. Pero además se le conocía bajo los nombres de Yamatecuztli, la jefa anciana, o Cuscamiuch, literalmente espiga de maíz, en flor o collar. De las variantes de estos dos nombres, además, su fiesta principal era Tititl, contracción, 10 y 7 de un calendario y 16 de otro, del 19 de diciembre al 7 de enero, según Bernardino de Sahagún, pero también se mencionan otros periodos, por ejemplo, el 30 de diciembre al 18 de enero. Es una festividad por varios días.
Así es de que el antecedente que vemos aquí de esta reina del cielo, más tardío, obviamente, pues conecta también literalmente con esta deidad por la que el pueblo de Judá fue juzgado por el Señor. Una deidad a la cual el mismo pueblo le atribuía el beneficio de tener pan y que les iba bien y que no tenía ningún problema. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre esta reina del cielo y la Navidad? Bueno, ¿qué significa Navidad? Navidad significa nacimiento, natividad, nacimiento. Y por esa razón se encuentra vinculado con el 12 de diciembre, con la reina del cielo, con la Virgen, la adorada, la deidad a la que se le adora. ¿Por qué? Porque fíjense qué interesante que a partir de que supuestamente, y cómo es que lo acomodaron, cómo es que acomodaron esto, porque en relación a las fechas, porque supuestamente en el momento que la Virgen da luz y supuestamente da luz a Jesús el 24-25 de diciembre, pasan 40 días, ¿sí? Y esos 40 días, según la tradición, tienen que ver con el tiempo de la purificación que tiene la Virgen por haber engendrado a Jesús. ¿Y qué crees que se celebra justo 40 días después? El Día de la Candelaria, el 2 de febrero. Lo que en México, no sé si en otros países, pero en México se celebra el Día de la Candelaria, es otra fiesta. Igual se hacen tamales y se hacen, seguramente pues no aptos, pero tiene que ver con esta conexión. Entonces, son fechas que de alguna manera han ido acomodando para que todo vaya checando. Y esto para nosotros es un reflejo muy claro de cómo es que Satanás siempre va a tratar de expresar en la mentira, en el engaño, un reflejo de la verdad. Porque de acuerdo a Levítico, uno de los mandamientos para la mujer y uno de los mandamientos que cumplió Miriam, precisamente Miriam, la madre de Jesús, de acuerdo a lo que hemos estudiado en los evangelios, es que después de su purificación fue a presentar a Yeshua, precisamente. Después de su purificación, vemos cómo es que están en el templo y llevan a cabo ciertas cosas, pero los evangelios hablan de este tema, citan precisamente la ley de Moisés, esta ley que cumplió Miriam, el tiempo de la purificación. Y de acuerdo a la ley de Levítico, bueno, pues hay determinados días, en caso de que haya sido mujer o niña la que nació, determinados días, o en caso de que haya sido varón, unos días diferentes, son menos. Pero bueno, ya lo veremos con más detenimiento en su momento. Así es de que el asunto es que, una vez más, este supuesto día en el que nació Jesucristo, el 25 de diciembre, es derribado por la propia Biblia. Nosotros por ahí compartimos un estudio, el cuarto estudio cuando estuvimos estudiando Sukkot. Tuvimos 4 estudios. El cuarto es el estudio donde hablamos de este tema. ¿Por qué? Porque hablamos precisamente del nacimiento de Yeshua. Muy lejos de haber nacido en invierno, en diciembre, y de acuerdo al relato bíblico y de acuerdo a las fechas
se encuentra conectado con las fechas de servicio que tuvo el padre de Juan el Bautista, Zacarías, porque lo que conecta a un acontecimiento, el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesucristo, es precisamente la intermediación del ángel Gabriel, que se le presenta a la madre de uno y a la madre de otro, y habla del tiempo de separación que iba a nacer Juan y el tiempo de separación en que iba a nacer Jesucristo, 6 meses. Y eso está vinculado directamente con el tiempo de servicio del padre de Juan, Zacarías, que era sacerdote. Es decir, este tiempo de servicio, que le tocaba la orden la orden que, según el orden establecido ya en el templo, lo vemos en Segunda de Crónicas capítulo 24, se ajusta a los tiempos en que Juan el Bautista nacería aproximadamente en la fiesta de Aviv, en la fiesta de Nisan, de Pascua, y Yeshua nacería aproximadamente durante la fiesta de Sukkot. De tal manera que los indicios nos dieron como resultado que cuando la escritura, la Biblia dice que nació en un pesebre, en realidad lo más probable es que se tratara no de un pesebre, sino de una sucá. Como mandamiento, el pueblo de Israel construía sucá, una cabaña con ramas, en donde ellos se acostumbra incluso recibir invitados. Así es de que estoy copiando el link para compartírselos aquí en Facebook para quienes quieran escuchar. Es un estudio en audio. Ya está ahí el link para quien lo quiera escuchar. Es el cuarto estudio de la fiesta de Sukkot que tuvimos el honor de compartir con ustedes. Bien, entonces, pues bueno, una vez más, el argumento de la fecha del nacimiento de Yeshua, pues no, definitivamente nos damos cuenta que fue manipulado, pero no solamente eso, sino que, una vez más, una de las costumbres que siempre tuvieron los pueblos antiguos, que no formaban parte del pueblo de Dios, ellos tenían por costumbre celebrar el nacimiento de sus dioses. Por ejemplo, sabemos que Roma, precisamente en el solsticio de invierno, ellos acostumbran a celebrar el nacimiento del sol. ¿Sí? Entonces, es como el sol tiene un ciclo y como si volviera a nacer para ellos. Entonces celebran su nacimiento, el nacimiento del dios Sol. Entonces, lo curioso es de que en toda la Biblia, por ningún lado existe la enseñanza de que se haya celebrado el nacimiento de Yeshua, de Jesús. Por ningún lado. Se describe, por supuesto que se describe el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque es un acontecimiento profético muy importante. Muy, muy importante. Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías. De manera que, por supuesto que tenía que quedar descrito en la Escritura, pero de ninguna manera eso significa que tendrías tú que celebrar el nacimiento de Jesús. Él no lo enseñó así, sus discípulos no lo enseñaron así. María nunca no se describe que haya celebrado su nacimiento.
como una gran celebración. Esto nace como una costumbre que ya traía Roma y todos los pueblos paganos acerca de celebrar el nacimiento de sus dioses. Entonces, por consecuencia, lógicamente, comienzan a establecer como que una festividad acerca del nacimiento de Jesús. No solamente cambian la fecha, sino que aparte inventan una festividad que, por supuesto, no es bíblica. ¿Por qué no es bíblica? Porque no está establecido en la Biblia. En la Biblia tú no encuentras que fulanitos hayan determinado o hayan celebrado en conmemoración del nacimiento de Jesucristo. Vemos en los evangelios que Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Y después de estar con sus discípulos ascendió al cielo. Pero después tenemos las cartas del Nuevo Testamento, ¿sí? Y en ningún momento vemos que Pablo o los autores de las cartas del Nuevo Testamento describan que hayan celebrado el nacimiento de Jesús. ¿Por qué no lo hicieron? Porque eso no era una costumbre que se haya enseñado por parte de Dios. Literalmente no tenía nada que ver. Así es de que lo que nosotros estamos viendo aquí es entonces una comparación entre lo que Dios dice acerca de lo que Él establece y lo que ha dicho el hombre acerca de lo que se debe establecer. Estoy interrumpiendo, que hay un micrófono abierto. Voy a silenciar micrófonos. Les pido a los que entren a Zoom, por favor, que no activen sus micrófonos, les ruego. Muchas gracias. Para que no se altere ahí el sonido. Muchas gracias. Bien, continuamos. Así es de que una de las festividades por varios días que tenía el Imperio Romano eran las llamadas Saturnalias, las famosas Saturnalias. Estas fiestas implicaban varios días, ¿sí? Y aproximadamente del 17 de diciembre al 23 de diciembre. Algunos lo sitúan hasta después de diciembre incluso. Pero era un tipo de festividad en donde se llevaban a cabo celebraciones muy desordenadas, a grado tal de que tenían por costumbre, se dice, que los patrones adoptaban el papel de los siervos y los siervos adoptaban el papel de los patrones. Como que se invertían ahí los papeles, ¿no? Es lo que se dice según. Pero el asunto de que nos importa a nosotros tiene que ver con las fechas precisamente en las que se celebra todo esto. ¿Por qué? Porque una de las costumbres muy famosas de estas Saturnalias era el intercambio de regalos. Y este intercambio de regalos es una costumbre que viene muy arraigada a raíz de la celebración de la Navidad. Lo que hoy en día, por supuesto, que ya ha generado en un auge muy tremendo en el aspecto económico y comercial. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es donde comercialmente hablando, empresarialmente hablando, hay muchas regalías, hay muchas ganancias, porque la gente trae mucho esta costumbre. La pregunta es, ¿cuál debería ser tu posición en esto con relación a la Navidad y lo que la gente celebra como Navidad? El hecho de que tú y yo estemos entendiendo que no son fiestas establecidas por Dios, tiene una lógica por cuanto que el Señor te ha permitido, nos ha dado este honor que no merecemos de poder entender esto, y por lo cual
también debemos de tener muchísimo cuidado de no adoptar una actitud de orgullo, de soberbia. Debemos de tener mucho respeto para todas aquellas personas que celebran todas estas festividades. Miren, ha llegado al grado tal la gente que ya no dice Feliz Navidad muchas veces. Dicen Felices Fiestas. Hace, me parece, no sé si me acuerdo, no sé si el Shabbat pasado les comentaba que hace tiempo yo le compartía este tema a un amigo y él me escuchó atentamente y al final me dice: Humberto, yo sé que la Navidad no tiene nada que ver con Jesucristo. Yo sé que Jesucristo no nació en esas fechas. Ya me informé. Sí, pero sabes que es bien padre la temporada. ¿Sabes qué? El mensaje que me dio es: no me interesa. O sea, no me interesa si es Navidad, si nació o no nació Jesucristo. ¿Sabes qué? Yo digo Navidad, feliz Navidad, y que me dé mi regalo, yo doy regalo, hacemos fiestas, nos las pasamos muy bien, son días de fiestas, son varios días de fiestas. Por ejemplo, en México se acostumbra que desde el 16 de diciembre pues hay posadas, y junto con las posadas pues hay bebidas, hay baile, es un carnaval, tal cual las Saturnalias. Pero el asunto es que cuando las personas ya entendieron, que créeme, en la mayoría de los casos ya lo han entendido, porque hay muchísima información al respecto, y continúan en esta situación, el mensaje que te están dando es: no me interesa, eso no importa, yo quiero pasármela bien en estos días. Hay otras personas en las que, por ejemplo, las familias, los hijos se van lejos a trabajar y quizás todo el año es la única época en la que tienen esta oportunidad de reunirse como familia, y bueno, lo hacen. Y ya el tema de religioso, el aspecto religioso, créanme que ya queda totalmente aparte, ni siquiera lo tienen consciente. Hay gente, por supuesto, hay un gran número de personas que, por supuesto, tienen el aspecto religioso muy presente. Tan es así que ellos continúan todavía bajo el árbol, llevan a cabo cierto altar, ponen un altar ahí. Bajo los árboles en su casa ponen el dichoso árbol de Navidad, luces y todo, y tienen todo este tema de el adorno, perdón. El nacimiento que le llaman. Aparte del nacimiento, ponen un altar, el pesebre, le llaman el pesebre, hacen como una representación del nacimiento de Jesús, pero también hay gente que pone un altar ahí. Entonces, tenemos que entender lo que esto simboliza, porque en realidad lo que esto simboliza es algo más allá de una simple festividad sin mayor implicación espiritual. Acompáñenme nuevamente a Jeremías, pero ahora vamos al capítulo 2, por favor. Jeremías 2, versículos 26 y 28. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra: tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Qué tremendo, porque está hablando el Señor de su propio pueblo. Es muy triste porque vemos que Judá,
en el tiempo de Jeremías, estaba muy entregado a la idolatría. Ahora vamos al capítulo 10, por favor, acompáñenme ahí, en la misma profecía de Jeremías. Jeremías 10, del 1 al 16. Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Señor, eres grande. Grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Fíjense, todos se infatuarán y entontecerán. Qué duro, porque tiene que ver con este juicio precisamente. Este juicio que Dios anunció. Enseñanza de vanidad es el leño. ¿A qué le llama el leño entonces el Señor? A todo aquello que se ha convertido en un ídolo, pero que es una figura hecha por hombre. Y no solamente eso, también está hablando de el famoso árbol de Navidad. Si tú cortas el árbol, cuando tú ves que lo venden, tiene una base de madera clavada para que no se caiga. De otra manera no se puede sostener solo. Y es adornado, precisamente como dice aquí, es adornado con plata y oro. Y bueno, obviamente ya no es plata y oro, pero sí son adornos que son muy brillantes. Así es de que Dios está equiparando el árbol de Navidad a todas las imágenes de ídolos. Es lo mismo, a final de cuentas, se está idolatrando, se está adorando. Desde ese entonces. La pregunta es, ¿sigue siendo lo mismo hoy en día? Bueno, espiritualmente sí, aunque lamentablemente hay gente que no sabe lo que está haciendo. Hay gente que no es consciente, como le contestaron a Jeremías. Vimos qué fue lo que le respondieron. Seguiremos adorando a esta diosa, a esta deidad, porque, ellos eran conscientes, porque nos va bien. En este caso, hay gente que puede ser que no entiendan lo que están haciendo, pero que dicen, no queremos escuchar de lo que tú nos hablas acerca de la Biblia, porque así como estamos bien, estamos tranquilos y estamos felices. Para nosotros es mucha alegría esto. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Verso 9. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas el Señor es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos de la tierra, ni la tierra desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra.
hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Está hablando el profeta de la gloria y del poder contundente del Dios vivo, del Dios creador de los cielos y la tierra, en contraste con esto, con todo esto que es obra del hombre y que no sirve para nada, que no tiene poder en sí para nada. Todo hombre se embrutece y la falta de ciencia se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, vacío, es algo vacío, con vacío. Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. De manera que el apóstol Pablo habla acerca del tema de los ídolos, pero la enseñanza que nos va, que da Pablo, el apóstol Pablo, es tan importante que nosotros la comprendamos, porque es precisamente la revelación que le fue entregada por parte de Jesucristo. Recordemos que Pablo no creía en Jesucristo, al contrario, perseguía a la iglesia, a los seguidores de Yeshua. Pero lo que nosotros debemos entender en la enseñanza del apóstol Pablo es precisamente lo delicado que es el tema de la idolatría. Tan delicado que así debemos considerar nuestro trato con nuestro prójimo. Recordemos que es bien importante esto. ¿Ok? Así es de que acompáñenme a 1 Corintios 8, desde el capítulo 8. Desde el versículo 1 dice: sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. La prevención que está haciendo el apóstol Pablo tiene que ver con el hecho de estar conscientes que no debemos tomar decisiones solo apoyados en el puro conocimiento. Dios te ha privilegiado al permitirte tener conocimiento de Él. Pero este conocimiento que te está dando acerca de su deidad, acerca de su poder, de su majestad y de su gloria, a ti te convierte en garante de aquellos débiles en la fe. Esto significa que adquieres una gran responsabilidad, y esa responsabilidad te debe de obligar a actuar y hablar con temor de Dios. ¿Por qué? Porque lo que tú hables tiene que ver con el testimonio que tú vas a dar acerca de Él. ¿Ok? Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El hecho de que nosotros tengamos ya entendido un aspecto, bueno, no significa que demos por hecho que lo sabemos como deberíamos de saberlo. El apóstol Pablo, en el contexto en el que habla estas palabras, tiene que ver con todo este tema de la idolatría, pero porque tiene que ver con un aspecto espiritual muy, muy contundente, muy fuerte. Sin embargo, este principio del que habla Pablo aplica para todo el conocimiento de la Biblia, en todos los aspectos. Por ejemplo, uno de los aspectos muy controversiales tiene que ver con el tema del diezmo, que en un momento de nuestra vida lo entendimos de una forma, pero que pasado el tiempo y a través de la comprensión y la continuidad en la profundidad del estudio de las Escrituras, Dios te va permitiendo entender cada vez mejor. Pero si tú te quedas con un conocimiento por años, lo que tú entendiste hace 10, 5 años,
y ya te quedaste con ese conocimiento y no te permites la oportunidad de avanzar y de profundizar en ese conocimiento, te vas a estancar y como consecuencia ya no va a ser coherente lo que el Señor te quiera ministrar, te quiera dar o que te quiera llevar a aguas más profundas, si tú insistes en permanecerte con aquello que ya entendiste. De una forma, todo va siendo como una escalera en ascenso. La revelación que Dios te da, la comprensión que tú tienes de la Biblia, de las palabras de Jesucristo, las de los profetas, de Moisés, van en ascenso. Jamás va a terminar. De esto hay que grabárnoslo siempre. Somos estudiantes continuos y permanentes hasta el último día de nuestra vida en este mundo. Eso es literal. Cualquiera que diga que ya, pues ya lo que hizo hasta ahí ya llega, se está equivocando para su propio perjuicio. Y eso es una pena. ¿Por qué? Porque si a ti y a mí el Señor nos ha dado este gran honor, pues no los aprovechemos. Continuemos. ¿Qué otra cosa podemos hacer mejor que esto? Eso es una delicia. Es una pasión. Así es de que, una vez más, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pablo está evidenciando la descalificación. Ya en este tema, en el contexto de la idolatría, está evidenciando la descalificación de aquel que, considerándose a sí mismo que ya sabe algún tema de la Biblia, pero que no lo aplica considerándolo lo mejor, considerándose a sí mismo que es mejor que los demás. Entonces, esto por supuesto que no debería de ser en nosotros. Verso 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Por qué aplica este tema para este estudio? Precisamente porque en esas fechas la gente hace cenas festivas, especiales. Y les repito, como puede haber familias que simple y sencillamente porque reciben a sus hijos, papás que reciben a sus hijos que durante todo el año no los vieron, imagínate el gusto, y que es la única época en que los reciben y los ven, pues bueno, por supuesto que hacen banquete. Pero desde eso hasta el hecho de hacer justo lo que hicieron a la Reina del Cielo, tortas, es decir, pan, comida, en un sentido sacrificial. Es decir, consagrado a esto. Entonces, hoy en la mañana, por ejemplo, vimos el tema del día de los muertos. No sé, yo supongo que sí, en muchos lugares. Yo me acuerdo que mi abuela, por ejemplo, en su casa, todavía ella, algunos años yo alcancé a ver que hacía ofrendas, en su casa ponía ofrendas, ponía alimentos, bebidas, etcétera, para los muertos. Y yo le preguntaba, abuelita, ¿por qué haces esto? Y mi abuela me platicaba que ella era lo que ella sabía es de que los muertos venían en esas épocas a consumir, a comer, y les dejaba lo que les gustaba, según ella. Y ella lo hacía con una convicción tal que, pues bueno, ya vimos todas las implicaciones. Y bueno, por un lado, la tristeza que da, porque son gente que lo poco que sabe lo hace con una convicción real. A ellos es a los que les tiene que llegar este mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la verdad. Y lejos de juzgar tan duramente que a veces se hace, porque eso es lo primero que normalmente hacemos y no debería ser, juzgar duramente,
a todas estas personas que en un contexto de ignorancia llevan a cabo todas estas cosas con una plena convicción de que creen ellos que están haciendo lo correcto. No debería de ser, no deberíamos de juzgar tan duramente. Por el contrario, el mensaje de Jesucristo fue un mensaje de amor, compadeciéndose de todos ellos. Tuvo misericordia y así lo expresó. Al contrario, aquellos líderes judíos que llegaban le decían, ¿por qué vuestro maestro come con estos pecadores? ¿Cómo es eso? Y la respuesta de Jesucristo fue, porque ellos necesitan de médico, los sanos no. Si tú eres sano, no necesitas de mí. Así es de que es tremendo. Versículo 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y su Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Aquí está lo importante. Pablo era consciente de esto. No en todos hay este conocimiento. No en todos hay el conocimiento de que solo hay un Dios. Y está hablando de quién? De los gentiles. De aquellas personas que aún no entienden todo esto. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, acostumbrados por las tradiciones, etcétera, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es decir, que los gentiles, de estas personas de las que está hablando Pablo, comen pensando en el ídolo al que festejan. Es decir, lo están haciendo con conciencia. Esto tiene que ver con una celebración religiosa, primordialmente en donde se comenta y se habla de la fe de aquellos gentiles que celebran dichas festividades. De modo que en este sentido, el sentido que se contamina su conciencia por estar pensando en el ídolo. Por eso se contamina su conciencia. ¿Por qué? Porque en el momento que están consumiendo en honor a, en ese momento se está contaminando su conciencia. Comen y beben y celebran por cuanto no tienen conocimiento de la palabra. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En sí, la vianda en sí no es el problema. Pero aclarando desde ahorita, no está hablando de cualquier tipo de comida. Pablo está hablando de comida apta, es decir, alimento, lo que es considerado alimento para el hombre, de acuerdo a la Biblia. No está hablando de cerdo, no está hablando de otro animal que no tenga nada que ver, porque no es alimento. De acuerdo a la Biblia, el cerdo no es alimento para el hombre. ¿Okay? Es decir, que el problema no está en la comida en sí misma, sino en la conciencia de quien come aquello. ¿En qué sentido lo está comiendo? Versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra, la libertad que tú tienes para entender esto y tener esa libertad, no venga a ser tropezadero para los débiles. En la mañana, y es un ejemplo que muy común, siempre pongo, ¿no? El tema de cuando es la época de Día de Muertos, se acostumbra que las panaderías venden pan de muerto. Y el asunto es, ¿qué pasa si yo voy y compro un pan de muerto y lo consumo en mi casa? Simplemente es un pan con azúcar. Y está hecho por centenares, porque es una panadería que vende por mayoreo. Y que la pregunta es, ¿realmente yo podría contaminarme en mi conciencia
si simple y sencillamente no lo consumo bajo esta perspectiva de estar dándole honor a los muertos, por decir algo. Ese es el punto al que tú tienes que llegar. Pregúntate por qué lo haces. ¿Por qué? Porque de eso depende si en un momento dado tú estás transgrediendo o no. Una vez más, verso 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, y aquí ya cambia. La conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Ok? Es decir, en el momento en que tú eres consciente de que te encuentras alrededor de personas que son débiles en la fe, que aún no comprenden esto, pero que tú participas de esto, aquí está tu respuesta acerca de que si puedes o no participar o visitar o aceptar las invitaciones de cena de Navidad y todo esto. Aquí está, de las posadas, todo esto. Aquí está tu respuesta. ¿Tú te consideras con cierta madurez en la fe? Bueno, dice, mirad, que esta libertad que tú tienes no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Aquellos que no tienen este conocimiento. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, es decir, que ya conoce, que sabe que tú conoces de la Biblia, que conoces a Dios y que tienes temor de Dios, y te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Simplemente trata de razonar estos versículos para que la respuesta la tengas tú mismo. Aquel que te conoce y que sabe que tu fe es del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que eres temeroso de Dios y que conoces de la Biblia, que te ve que comes en un evento que tiene que ver con idolatría, será motivado a comer de los sacrificados de los ídolos. Por ejemplo, en el caso del día de 12 de diciembre, que se venera a la Virgen de Guadalupe, en México, por ejemplo, y hacen fiestas y hacen banquetes y hacen tamales y no sé qué tanta cosa, comen. Y ¿qué pasa si tú participas de esto? Ya les hablaste del Evangelio, imagínate, ya les hablaste del mensaje del Evangelio y tú estás con la esperanza de que ya está depositada ahí la semilla. Pero vienes y dices tú, bueno, piensas en ti solamente, dices, bueno, yo no tengo problema, yo sé que el ídolo no es nada, pero no estás pensando en el débil, en la fe, y eso va a ser duramente juzgado por Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento que te permitió tener, en ese conocimiento te adjudicó una gran responsabilidad, la responsabilidad de ver por estos débiles en la fe, muy a pesar de que tengas incluso que negarte a aceptar una y otra invitación. Habrá modo de compensar, te lo garantizo, si lo quieres hacer, pero no necesariamente que tengas que participar de esto que ellos están haciendo en ignorancia todavía. Eso es lo que tú tienes que conocer, porque ignorancia en un sentido, pero que conscientemente saben que lo están haciendo como sacrificando va. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos es esa, ver por la debilidad en la fe. Verso 11, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Fíjate qué duro. Y por el conocimiento tuyo, el conocimiento que Dios te dio, y por actuar tan deliberadamente, tan desconsideradamente, vas a provocar que el débil, aquel por el que Cristo murió en la cruz, se pierda. Qué
gran responsabilidad. ¿Y qué temor? ¿Cuál conocimiento tuyo de que sabes que el ídolo no es nada y te sientes seguro de ese conocimiento, y ese conocimiento tuyo podría ser el que te va a hacer que aquel por quien Cristo murió se pierda? Luego, entonces, si eres maduro en la fe, tu preocupación más por lo que tú comes debe ser por cuidar que lo que tú hagas no haga tropezar al más débil en la fe. Es decir, entonces, más importante, mucho más importante que lo que tú hagas con pleno conocimiento de que no estás en pecado porque conoces de todo esto, mucho más importante que esto es que cuides, que no hagas tropezar. Y si para eso tienes que abstenerte de hacer muchas cosas, vas a tener que hacerlo. Porque a Dios en ese momento le está interesando más que no te hagas tropezar a este débil. Verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Qué duro. También tienen débil conciencia por cuanto no han sido entrenados en la Torah, en la Escritura. Por eso son débiles en la fe, en la conciencia. Verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré. ¿Qué te está diciendo Pablo? La respuesta te la está dando Pablo. Por lo cual, si la comida le es ocasión a mi hermano, ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Está diciéndote Pablo, si debo de dejar de comer esto o aquello, lo voy a hacer. No importa. Y dice, jamás lo voy a hacer, con tal de no pecar contra Cristo. Ve cómo conectó Pablo la desconsideración que pudiéramos tener para estos débiles en la fe, como si lo hicieras en contra de Cristo mismo. Qué duro. Y cuando juzgamos duramente, no pensamos cómo conectó Pablo. ¿Cómo es que pudieras tú estar hablando de uno por el cual Cristo murió? Así es de que de hoy en adelante yo te invito a que no juzgues a nadie. No les juzgues. Y sin importar que se hayan negado a escucharte, que no quieran entender, yo te suplico que no les juzgues. Quizás no es su momento, pero tú no lo sabes. Tú no eres Dios para saber lo que está sucediendo en el espíritu de cada persona. No les juzgues. Piensa y da por hecho que Cristo murió por ellos. Y será Él quien determine hasta qué momento de su vida estas personas van a entender. Así es de que es muy interesante, muy importante que nosotros entendamos este tema. Y bueno, junto con el tema de la Navidad y el árbol de Navidad y todo esto, pues bueno, resulta que tenemos el tema de Hanukkah. Es un tema en el que el sincretismo religioso una vez más se actualiza. No necesitamos irnos siglos atrás para ver para confirmar cómo es que el pueblo de Dios siempre acudió al sincretismo, a esta mezcla en su fe, en su religión,
El problema, entonces, con el sincretismo religioso tiene que ver con un ambiente espiritual. Y no solo espiritual, sino de hecho también. Es decir, el tema del Navidad y Hanukkah hoy en día es muy común tanto en el pueblo judío como en el pueblo cristiano. Es decir, hay muchas personas que ya queriendo entender o ya habiendo entendido el aspecto de la situación de que tienen que regresar al Padre a través de la ley y de haber hecho pacto incluso ya con el Eterno. Muy a pesar de eso, vemos que la gente normalmente busca las cosas nuevas, le fascinan las cosas nuevas. Y al enterarse de todas estas cuestiones judías y de las fiestas judías, por ejemplo, que en esa época, por ejemplo, se acostumbra la fiesta de Hanukkah, pues sí se adentran en el conocimiento de la historia y se dan cuenta acerca de qué fue lo que vivieron los macabeos, la guerra que tuvieron con los griegos, la lucha por recuperar el templo de Jerusalén, cómo fue que Antíoco Epífanes llevó a cabo ciertos decretos que estaban tratando de impedir que el pueblo judío pudiera cumplir la ley, y no solo la ley, sino incluso toda su tradición ancestral. Hablando de la ley de Moisés, en fin, tantas cosas que el pueblo judío en un momento dado por las que luchó y que a final de cuentas, una vez obteniendo la victoria, hubo ahí un problema en relación al gobierno del templo, es decir, quién debió asumir el sumo sacerdocio. Cuando debieron haber asumido el orden normal, siendo sacerdotes aquellos destinados para servir en el templo, ya no se les permitió. Hubo ahí una separación, un divorcio entre estos hombres que consideraban que, de acuerdo a la ley, debieron haber continuado ellos y no se les permitió. Y se dice que a partir de entonces fue que este grupo de judíos se fueron exiliados al desierto, a vivir al desierto. Y se cree que de ahí es donde viene Juan el Bautista, los famosos esenios, que salieron de Jerusalén y del templo y se alejaron porque ellos consideraron que se estaba transgrediendo la Torah. Así es de que, bueno, históricamente hablando, es una nación, estamos hablando de una nación que recupera el templo de Jerusalén. En cierta forma, es una revolución que se lleva a cabo en contra del gobierno y gana el pueblo judío esta guerra, recuperan el templo. Sin embargo, sucede esto que es como que la mancha en todo este evento. Y a partir Hanukkah tiene el motivo de la celebración de Hanukkah tiene que ver con supuestos eventos milagrosos que sucedieron en esta guerra. Varios eventos milagrosos en donde supuestamente el pueblo judío se vio beneficiado por Dios, por la intervención divina, a fin de que ellos tuvieran la oportunidad de recuperar el templo. Es decir, como que Dios luchó también con ellos. De manera que el pueblo judío entonces celebra Hanukkah, pero debemos entender que el pueblo judío está celebrando una fiesta nacional.
Por ejemplo, en México se celebra el Día de la Independencia también, por ejemplo. Cada 15 de septiembre se celebra el Día de la Independencia. Y cada nación, cada país. Solo que el tema principal de esta revolución del pueblo judío, pues es el templo de Jerusalén. Ahora bien, esto es un motivo para que ellos lleven a cabo una festividad, una celebración, que incluso se describe como la fiesta de la dedicación. Esta fiesta de la dedicación o fiesta de Hanukkah, fiesta de las luces, se describe en el Evangelio de Juan. Y se habla de que Jesucristo, Yeshua, estaba enseñando en el templo durante la fiesta de la dedicación. Son 8 días, de celebración en donde y en base a este pasaje en donde se menciona esto, muchas personas, incluso un servidor, en algún momento estuvimos como que queriendo entender que efectivamente estaba bien celebrar esta fiesta, porque dábamos por hecho, suponiendo que Jesucristo había celebrado esta fiesta y así lo enseñaba. Sin embargo, ya detenidamente, al recorrer todos los párrafos bíblicos, nosotros vemos que en ningún momento Yeshua enseñó nada acerca de la tradición. Es conocido por todo el mundo, incluso por el pueblo judío, que Hanukkah no es una fiesta ordenada por la Biblia. Las únicas fiestas ordenadas por la Biblia, las únicas festividades ordenadas por la Biblia son desde el Shabbat de cada semana, el día de reposo, Pesach, panes sin levadura, primicias, Shavuot, Yom Teruah, que es el día de las trompetas, Yom Kippur, el día del perdón, y Sukkot o tabernáculos. 7 fiestas anuales. Estas fiestas anuales nosotros las vemos en Levítico capítulo 23, bien descritas acerca de lo que se debía hacer. Normalmente todas tienen que ver con el templo de Jerusalén. Y aquí nosotros vemos que Hanukkah no tiene nada que ver con una ordenanza de Dios. Hay mucha gente que está confundida porque en este tema de las raíces hebreas a muchas personas se les ha enseñado a celebrar esta festividad. ¿Cuál es el problema de enseñarle a la gente la fiesta de Hanukkah, celebrar la fiesta de Hanukkah? Les voy a explicar cuál es el problema. El problema es muy simple. La gente en automático lo liga con su fe. Aquí está el punto de lo que acabamos de hablar. Que tu conocimiento, si es que realmente conoces de Dios, que ese conocimiento tuyo no haga tropezar al débil en la fe. No puede ser que aquellas personas que apenas están queriendo conocer de la Escritura, que no conocen todavía la Biblia, ya, de inmediato ya, les enseñas a celebrar Hanukkah como si tuviera que ver algo con su fe. Y créeme, no tiene nada que ver con la fe de un creyente en Jesucristo. Absolutamente nada que ver con la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no puedes tú conectarlo de ninguna forma, de ninguna manera. Jesucristo no enseñó a celebrarla. Y en las cartas del Nuevo Testamento no se enseña a que se celebre. Hay un acontecimiento, hace rato lo vimos, y en el audio que yo les estoy compartiendo ahí, en el link, en esa ocasión, al hacer el recuento y el cálculo de la fecha de nacimiento de Yeshua, en automático nos remite hacia atrás, en el calendario, en el tiempo de gestación de Miriam, de Yeshua, vemos que es aproximadamente en diciembre en donde Miriam concibe a Yeshua.
Pero eso no implica que esto esté conectado con la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah tiene un contexto histórico en el pueblo judío, como cualquier otro acontecimiento. Solo que se dice que ocurrieron diversos acontecimientos sobrenaturales en los cuales se adjudica que Dios tuvo que ver en estos aspectos. ¿Ok? Y eso, pues, nosotros no podemos negarlo, que haya sucedido así. De hecho, lo más seguro es que sí haya sucedido así. Sin embargo, no podemos nosotros adjudicar esta celebración a la fe de un creyente en Yeshua. Literalmente no. ¿Cuáles son los indicios? ¿Cuáles son los indicios que a nosotros nos marcan una pauta a seguir con relación a la tradición? Hablando de Hanukkah, debemos entender que tiene que ver con una tradición judía, una fiesta tradicional del pueblo judío, no una fiesta bíblica. Mi consejo es que si tú consideras, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, que ya tienes madurez espiritual, que conoces todas estas cosas y que sabes lo que tiene, en qué se basa tu fe, en consecuencia, tengas mucho cuidado de no hacer tropezar a aquellos que aún son débiles en la fe. ¿Por qué? Porque dentro de la celebración de la fiesta de Hanukkah hay muchas cosas, y quizás muchas cosas bonitas también, pero que nada tienen que ver con la fe de Jesucristo. Así es de que al momento de que ellos asuman, esas personas, estos débiles en la fe, asuman que en automático tiene que ver con su fe, sin darse cuenta y sin saberlo, están dando por hecho que forma parte de su vida en la fe. Hay un argumento que dicen que en el sentido de que, bueno, pues nos solidarizamos con nuestro pueblo hermano judío. Pues bueno, eso, final de cuentas, una vez más, no tiene nada que ver con tu fe. La pregunta de qué debo contestar si me dicen feliz Navidad, sabiendo que tú igual la gente no sabe que tú no celebras Navidad, pero te dicen feliz Navidad y te abrazan y la gente muy efusiva. ¿Qué tienes que contestar? Bueno, pues responde con una bendición, que Dios te bendiga. O sea, ¿qué puedes decir? ¿Le vas a rechazar? ¿Le vas a voltear la cara? Pues de ninguna manera. No podemos hacer una grosería de esa naturaleza. Es igual. O sea, nos hemos encontrado judíos en el súper, por ejemplo, en esas fechas, y les deseas feliz Hanukkah. Te contestan y te dan las gracias. Pero ellos saben que tú no eres judío. O sea, de repente como que les están diciendo, ¿y esto qué, no? O sea, ¿qué tiene que ver con mi fiesta? ¿Qué tiene que ver con una fiesta nacional de mi pueblo? Pero bueno, tú también la celebras, solamente que él no lo sabe. O sea, esas son así las cosas. Hay que tener respeto por estas circunstancias. Y yo te puedo decir, no, pues si tú quieres celebrar, celebra, no tiene nada de malo. Te voy a decir, si hay gente a tu alrededor que sabe que tú conoces la Biblia y que tú tienes cierta madurez espiritual, ten mucho cuidado. Deberías de tener cuidado. No lo tomes a la ligera. Que tu libertad no sea el motivo de hacer tropezar al débil en la fe. Ese es el único impedimento. Ese es el único impedimento. Porque si estás en Israel y aunque no seas judío natural, o sea, y eso es lo más curioso, porque hay personas que ni siquiera son judíos naturales, pero se convierten al judaísmo y ya se sienten judíos y se celebran todas las festividades judías, pero el asunto es que ni siquiera lo son. No son parte de.
y eso es muy, muy claro, eso es muy cierto. El que lleguemos a ser un pueblo, un solo pueblo, por supuesto que eso es muy importante y eso lo anhelamos. Llegaremos a ser un solo pueblo, pero hasta que ese momento llegue, hay muchas cosas. Por ejemplo, no solamente Hanukkah, después viene la otra fiesta tradicional judía que se llama Purim. Purim es una fiesta de disfraces, una fiesta popular, que nada tiene que ver con tu fe. Y sin embargo también, ¿no? También se comete el error de estar enseñando a celebrar la fiesta de Purim. Pero bueno, cada quien debe ser consciente de la responsabilidad que el conocimiento de Dios le adjudica en sí mismo. Así es de que mi consejo es ese. Si no tiene nada que ver con tu fe, no te sirve para nada. Esa es la verdad. Hay mucho tema, muchísimo tema relacionado con Hanukkah. No lo vamos a ver porque no es el tema, simplemente es el sincretismo religioso, la mezcla religiosa, que a final de cuentas es un error que tú quieras mezclar tu fe con algo que no tiene nada que ver con tu fe. De la misma manera que a ti, que ya entiendes, que ya tienes cierta madurez, que el Señor te ha permitido conocer lo que es de Dios, lo que es de Jesucristo y la fe en la que debes tú cimentar tu vida, debes entender que no debes de mezclarlo ni con Navidad ni con Hanukkah. De la misma manera en que Navidad tiene que ver con un contexto cultural antiguo, también Hanukkah tiene que ver con un contexto cultural ajeno, de un pueblo que hoy en día ha sufrido mucho y que en aquel entonces tuvo que lidiar una guerra para recuperar su nación y el templo de Jerusalén. Así es de que bueno, son aspectos totalmente distintos. Y bueno, yo creo que aquí vamos a dejar hasta aquí este tema para poder tener un un tiempo de preguntas y respuestas.